Muy buenos días, bienvenidos a la 12ª y última clase ya del curso de Fonética y Fonología del Español en academialatin.com/cursos. En esta clase, tal y como prometí, vamos a hacer un estudio contrastivo, un breve estudio contrastivo entre la fonética y la fonología del español y del inglés. Como una especie de advertencia, de descargo de responsabilidad, de lo que quieras, esto es una pequeña presentación hecha a partir de mi trabajo de fin de máster. Cuando yo hice este máster para ser profesor de español para extranjeros, pues yo hice lógicamente mi trabajo de fin de máster o tesina, como se llamaba antiguamente, y quedaba, pues parecía más importante que TFM, trabajo de fin de máster. La cuestión. Lógicamente este trabajo es bastante más extenso. Aquí necesitaríamos varias horas para hacer una presentación que recogiera todo lo que recoge mi TFM, así que aquí simplemente he hecho un pequeño resumen de este estudio contrastivo que espero que te sea útil si te interesa especialmente el inglés, si eres profesor de español para extranjeros y tienes estudiantes anglófonos, o en cualquier caso te puede servir también para más o menos saber por dónde van los tiros para cuando tú necesites hacer o quieras hacer un estudio contrastivo entre el español y cualquier otra lengua. Una vez dicho eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lógicamente las principales diferencias segmentales en el vocalismo y en el consonantismo y las principales diferencias suprasegmentales, y solo vamos a tratar aquí el tipo rítmico y la estructura silábica. No vamos a tratar la entonación porque, según lo que nosotros hemos visto en la clase anterior de la entonación, pues tampoco hay tantas diferencias entre el español y el inglés. Aparte, la entonación, como ya hemos dicho, pues tiene muchísima variedad no solo entre los distintos territorios, sino incluso dentro de un mismo territorio, pues la entonación también tiene esta participación de lo idiolectal, en fin. Sería un follón, y a rasgos generales tampoco es tan diferente entre el español y el inglés, así que he decidido limitarme al tipo rítmico y a la estructura silábica. Y como siempre hasta ahora, vamos a hacer en el siguiente vídeo algunos ejercicios de transcripción, nuestros últimos ejercicios de transcripción, y por supuesto va a ser Platero y yo para despedirnos de este curso. Entonces vamos a empezar con las principales diferencias segmentales, y lo primero que tenemos aquí es, por supuesto, el vocalismo, y aquí tenemos estos dos trapecios. Como puedes adivinar, el de la izquierda corresponde al español, el de la derecha corresponde al del inglés. Esto, por cierto, cuando en todo este contraste que vamos a estar haciendo, lo estamos haciendo entre el español que nosotros hemos estado viendo en este curso, es decir, el español estándar peninsular distinguidor entre S y Z, pero yeísta, es decir, que no distingue pollo de pollo. Sobre el inglés hay que decir que lo que vamos a estudiar es la pronunciación recibida, o lo que se llama normalmente RP English, o el inglés de la BBC o el inglés de la reina. Que, aquí no estamos en un curso de fonética y fonología del inglés, por tanto, tampoco me quiero meter mucho ahí, ¿no? Pero esta variedad RP, pues también hay muchos lingüistas que dicen que en cierta parte es un poquito artificial, que realmente no hay tanta gente que lo habla, que es una especie de constructo aparte de todas las implicaciones sociales que tiene, ¿no? Porque otra cosa no, pero el inglés es una lengua que los propios hablantes la usan mucho como para distinguir los hablantes según su extracción social, dependiendo de cómo hablen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión, ¿por qué he elegido entonces este RP? Cuando además yo precisamente el inglés con el que trato normalmente es el inglés americano, porque básicamente es el que se usa en el 99% de internet y el que sale en las series y en las películas que yo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué este inglés británico de la pronunciación recibida, de la reina, de la BBC? Pues simplemente porque es el que se ha estudiado tradicionalmente y es sobre el que más bibliografía hay, sin más. Entonces, dicho todo eso, que ha sido muy largo, vemos aquí claramente que el vocalismo es muy simple en español y bastante más complejo en inglés. Entonces, vemos aquí
que de las 5 vocales españolas más o menos hay una correspondencia con alguna de las vocales inglesas, ¿no? Por ejemplo, la I tiene cierta correspondencia con la I larga del inglés, la U tiene cierta correspondencia con la U larga del inglés, luego la E, aunque tenga el mismo símbolo aquí en estos dos cuadros, pero realmente si vemos la E del español está 100% en el medio, mientras que la E del inglés es un poco más baja, es un poquito más abierta. De hecho, hay algunos cuadros en los que el símbolo es diferente, sobre todo para el inglés americano, en el que la E es un pelincito más abierta, aunque nosotros no lo distingamos. Luego la O del español también está totalmente en el medio, mientras que la O del inglés supuestamente es un poquito más cerrada, la O larga del inglés, mientras que esta O, la O de, por ejemplo, dog, pues es casi baja. Y luego la A del español está a medias entre la A de cats y la A de, por ejemplo, car. Por tanto, vemos que efectivamente no llega a haber en ningún momento una correspondencia exacta, aunque más o menos. Y por supuesto vemos aquí la schwa, bueno, las dos schwa, la schwa normal y la schwa larga, que en inglés puede estar acentuada, mientras que la schwa normal en inglés siempre es átona. Vemos además que en algunos de estos símbolos, insisto, para la variedad de la pronunciación recibida, la británica, en algunos de estos símbolos tenemos los dos puntitos que indican que la vocal es larga, mientras que en otros no tenemos los dos puntitos, por lo cual se supone que las vocales son breves, igual que en español. Sin embargo, si nos fijamos bien, vemos que en ningún momento, por ejemplo, si miramos la I, pues vemos que los símbolos, si quitamos los dos puntos, el símbolo de la I larga y el símbolo de la I breve no son iguales, independientemente de los dos puntos, insisto. Entonces eso quiere decir que independientemente de la cantidad, de la duración de la vocal, el timbre es distinto, como además lo muestra el hecho de que, bueno, estén en sitios distintos del trapecio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la U. La U larga tiene un símbolo de U normal, mientras que la U breve tiene este simbolito, así que parece que tiene cuernos, ¿no? Entonces vemos que efectivamente en ningún momento hay un mismo sonido en inglés con la misma cualidad y que pueda ser largo o breve. Esa explicación nos va a servir para una cosita que vamos a comentar a continuación. Pero antes de eso vamos a decir que los alófonos nasales, ya hemos estado hablando de la nasalización y todo eso, que en francés, en portugués es fonológica, en español no, en inglés tampoco. Entonces, los alófonos nasales ocurren en contextos similares en las dos lenguas, es decir, en contacto con una consonante nasal, aunque en inglés la nasalización es mayor, se nota más. Pero bueno, no es fonológica, por tanto tampoco tiene mayor interés. Y luego sabemos de sobra que la cantidad no es fonológica en español, es decir, no hay palabras que se distingan simplemente porque en una hay una vocal larga y en otra hay una vocal breve. Ahora, aquí hay depende mucho del autor, del lingüista, del fonetista, del manual, de muchas cosas. Hay gente que sí, que habla de las vocales largas y las vocales breves en inglés y siempre se pone este ejemplo de sheet y shit, ¿no? Que uno es pues hoja de papel, otro es mierda. O por ejemplo el de beach y bitch. Entonces beach con la I larga es playa y bitch es perra, ¿no? Pero si nos fijamos, de hecho, la I larga siempre es mucho más I, parecida a la del español, mientras que la de hecho hay gente que incluso en vez de I lo que oye es una E. Es decir, españoles, hispanohablantes, nativos, no oyen una I, sino que oyen una E, porque si nos fijamos en el trapecio, esta I breve está a medias entre la I normal y la E. Por tanto, perceptivamente puede parecerse más a una E si no tenemos la sugestión de la ortografía. La ortografía, por cierto, siempre sugestiona mucho lo que uno percibe. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que realmente la cantidad, pues, parece que tampoco es fonológica en inglés, porque aunque efectivamente tenemos una I larga, una I breve, una U larga, una U breve, etcétera,
pero en ningún momento la cualidad no es la misma y además, pues bueno, de hecho, incluso en el inglés americano no se habla ni siquiera de vocales largas. Es decir, si nosotros hacemos una transcripción de un texto al inglés americano, al General American English, pues ahí en esa variedad nunca se usan los símbolos de vocales largas, porque, bueno, se entiende que en inglés americano las vocales nunca son largas. Entonces, sigue existiendo esta diferencia entre beach y beach, pero, como digo, lo único que lo diferencia no es la cantidad de la vocal, sino el timbre de la vocal. Por tanto, quizá no se puede decir, aunque tradicionalmente se ha dicho y todavía se dice, que en inglés la cantidad sea fonológica. Ya lo hemos estado viendo, cada fonema vocálico del español tiene una correspondencia bastante aproximada a uno del inglés, pero nunca es exacta, ¿no? Principalmente la I y la U, pues parece que sí, que más o menos son parecidas, pero luego la A, pues la A del español no se sabe muy bien si es más parecida a la A de cat, a la A de car, no se sabe. Luego la O del inglés es claramente, aunque sea abierta, pero es más cerrada que la del español. La E es más abierta que la del español, etc. Esto en cualquier caso no va a causar problemas perceptivos en un español, ya que el español, como solo tiene 5 vocales, pues esta especie de imán perceptivo pues siempre va a atraer la vocal que pronuncian los ingleses a su propia vocal. Entonces un español, como solo tiene la E, que es totalmente media, pues no le va a importar que un inglés pronuncie una E un poco más abierta, ¿no? Porque eso al español le da igual, porque no se puede confundir con ninguna otra cosa. Luego también sabemos, lo hemos visto, que la complejidad intrínseca del sistema vocálico castellano es muy escasa. Es decir, el sistema vocálico castellano tiene solo 5 vocales, por tanto hemos visto que el trapecio está pues muy limpito, muy diáfano, mientras que el trapecio correspondiente al inglés pues está, por decirlo mal y pronto, está petado de vocales y bueno, pues está por todos lados las vocales, ¿no? Por tanto, el vocalismo inglés es mucho más complejo que el español, eso no hace falta ni siquiera decirlo. Aún así, aunque la complejidad intrínseca del sistema vocálico castellano es escasa, un estudiante anglófono puede tener ciertas dificultades a la hora de producir estos vocoides, estas vocales, estos diptongos, estos triptongos. Por ejemplo, y esto lo desarrollaremos un poquito más a lo largo de la lección, pero los ingleses, y todo el mundo lo sabe, pues siempre tienden a diptongar la E y la O en sílaba abierta. Entonces, por ejemplo, los ingleses no dicen que, no dicen no, sino que dicen que y dicen no, ¿no? Entonces, pues claro, eso, aunque un español, pues al final siempre lo va a entender, pero pues claro, esto le aumenta muchísimo el acento extranjero. Ojo que tener acento extranjero no es malo, siempre que eso no sea una barrera para la comprensión, no es malo tener acento extranjero. De hecho, pues eso puede ser parte de la identidad del hablante, ¿no? Es decir, hay pues hablantes que dominan perfectamente la lengua extranjera, pero ellos rechazan tener ese acento, ¿no? Entonces ellos, como parte de su identidad, prefieren tener su propio acento. Yo, por ejemplo, cuando estaba de Erasmus en Grecia, tenía este profesor, las clases lógicamente eran en inglés, y él pues sabía inglés muy bien, pero tenía un acento griego que echaba para atrás. Y eso no es porque él no pudiera hacer el acento inglés, simplemente porque eso era parte de su identidad cuando él hablaba inglés, ¿no? Hablar inglés pero con acento griego. Y no pasa nada siempre y cuando eso no dificulte la comprensión. Otro problema es la reducción de las vocales átonas. Ya hemos visto, y también lo vamos a ver a lo largo de esta lección, que en español las vocales son siempre o A, o E, o I, o U, o O, ¿no? Me he liado ahí un poquito, ¿no? Total, siempre la vocal en español va a ser una de estas 5. En español hemos dicho que no podemos decir que haya schwa. En cambio, en inglés sí. No solo hay schwa, que es esta vocal que hemos visto que está justo en el centro del trapecio y por tanto pues no tiene un timbre concreto, ¿no? Es una vocal centralizada, es una vocal neutra, como se dice en catalán, ¿no? Es decir, no tiene un timbre real. Y entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que el inglés
De hecho, en inglés esta vocal, esta schwa, es el sonido más frecuente en la lengua inglesa, ¿no? Porque básicamente todas o casi todas, mejor dicho, casi todas las vocales átonas en inglés son schwa, independientemente de la ortografía, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la banana, que en español es a, mientras que en inglés es schwa, a, schwa, ¿no? Entonces, las dos vocales átonas eran schwa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el inglés, cuando esté hablando en español, va a hacer lo mismo. Todas las vocales que no estén acentuadas en español va a tender a reducirlas a schwa. Y esto puede causar malentendidos morfosintácticos. Por ejemplo, los pronombres de objeto, átonos, ¿no? Los clíticos, pues lo, la, le, los, las, les, como, bueno, por su propio nombre son átonos, son clíticos, pues esto en inglés va a ponerle siempre schwa. Entonces un español pues no va a saber si está diciendo lo, la, le. Luego esto también, por ejemplo, en niño, niña, pues no se sabe si está diciendo niño o niña, porque al final el inglés lo que dice es niño, ¿no? Entonces pues no se sabe si es una O, una A, pero es que además esto también puede causar en los tiempos verbales, ¿no? Porque se sabe que muchas veces la vocal final de un tiempo verbal pues va a estar marcando la persona, el tiempo, incluso el modo. Entonces, si esta persona lo único que mete es una schwa, pues al final el hablante español pues no va a saber muy bien qué persona, qué tiempo, qué modo está diciendo esta persona. Dicho todo eso, vamos a ver el consonantismo. Aquí tenemos una tabla que hice en su momento en la que podemos ver de qué sonidos españoles carece el inglés. Estos son los sonidos que están en negrita y cuáles son más o menos similares, pero no son idénticos, y estos están en cursiva. Entonces aquí cosas que llamen la atención son que la T y la D son similares pero no idénticos. ¿Cómo va a ser eso? Pues efectivamente porque en español la T y la D se consideran dentales, mientras que en inglés son alveolares. Esto lo desarrollaremos un poquito más. Otra cosa que llama la atención es, por ejemplo, que en español, la S típica española del centro de España y hacia arriba, pues no es esta S andaluza, americana, canaria, no, sino que es esta S que, bueno, yo incluso leí el otro día un artículo en que la llamaban carrasposa, ¿no? Esta S de los españoles en general, ¿no? La S carrasposa, que, como ya hemos explicado y explicaremos otra vez, los ingleses van a tender más a identificarla con su sh de show. Luego tampoco existe el sonido de pollo, tampoco existe el sonido de J, la J. Luego tampoco existe el sonido de la ñ, entonces esto a los ingleses pues siempre les acaba suponiendo ciertos problemas, y las aproximantes como tales no existen en inglés, es decir, los alófonos aproximantes de las oclusivas, ¿no? Entonces, pues la B no existe, la D pues existe más o menos en inglés, pero la D del inglés es fricativa, no es aproximante, por tanto la del inglés es bastante más pesada, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo dedo que dedo, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo. Y lo que sí que no existe en inglés y que causa muchos problemas, lo vamos a ver, es la G, la G de bodega, ¿no? También causa muchos problemas la distinción entre los dos elementos róticos del español, que como ya dijimos, el español es una de las pocas lenguas que distingue dos elementos róticos, es decir, que tiene dos elementos róticos que sean dos fonemas distintos. Esto lo vamos a desarrollar un poquito mejor a lo largo de las siguientes diapositivas. Entonces, como ya hemos dicho, el español tiene 18 fonemas consonánticos, incluyendo la Z, pero no la Y de pollo, mientras que el inglés tiene 24. Por tanto, en principio parece que el inglés debería tener más facilidad que el español a la hora de hablar la lengua del otro. Pero, como vamos a ver, pues esto no es tan cierto. Y no es tan cierto, entre otras cosas, por supuesto, hay muchas razones, pero una de las razones principales es la dificultad por la cantidad de alófonos y la distribución de estos alófonos, que, como bueno, ya lo hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿no? Que no es que sean muchísimos, pero la distribución es bastante cerrada, por así decirlo, ¿no? Y esto puede causar problemas que vamos a estar viendo a lo largo de la clase.
Y aparte de estos alófonos, de la distribución de estos alófonos, pues efectivamente hay algunos sonidos que son tipológicamente complejos, es decir, que independientemente de la lengua en la que estemos, pues en general se consideran sonidos que son complejos de articular. Bueno, sin ir más lejos, la R, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que ir al logopeda para aprender a pronunciar la R, ¿no? Entonces, pues claro, y de hecho muchos hispanohablantes tienen este problema, ¿no? Que no saben pronunciar este sonido y por eso tienen que recurrir al logopeda y estas cosas. Luego la ñ, que no es especialmente compleja de articular, pero luego también la G de bodega, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pues esto sí es relativamente complejo de articular. Entonces vamos a seguir comentando cositas ya un poquito más concretamente. Como quizás sepamos, las oclusivas sordas inglesas tienen alófonos aspirados que, bueno, sobre todo en sílaba acentuada, pues no es petaca, sino que en inglés sería petaca, ¿no? Entonces, esto el inglés lo va a tender a transferir al español. Y bueno, esto pues suena muy raro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Cuando te dicen petaca, ¿no? Pues claro, eso no, ¿no? Entonces no lo digáis. De hecho, hay una escena de Friends en la que, bueno, Joey está haciendo esta escena con un actor muy famoso, no sé qué, y este actor está siempre escupiendo cada vez que dice una de estas petaca aspiradas, ¿no? Entonces, en fin, lo podéis buscar en YouTube, que está. Las oclusivas sonoras españolas, como sabemos, tienen alófonos aproximantes de los que carece el inglés. Ya lo hemos estado comentando y lo repasaremos un poquito más. Luego, la L española nunca se velariza, o sea, excepto los catalanes, ¿no? Que dicen catalán y esas cosas, pues la L española siempre es L, una L normal. Mientras que en inglés, pues dependiendo de la variedad del inglés, pues esta L hay veces que tiene un alófono velarizado. Entonces, por ejemplo, milk, esta L, y en otras variedades del inglés, por ejemplo, el inglés americano, la L siempre es velarizada. Entonces, pues esto, aunque no va a mostrar, no va a implicar problemas de que un español te entienda, pero otra vez volvemos a lo del acento extranjero, que no es que sea malo, pero si uno aspira a tener el mínimo acento posible, pues es un problema. Luego, también lo hemos dicho, el inglés solo tiene un elemento rótico, que es esta R invertida, que es la famosa R del inglés, que todo el mundo conoce. Que no solo es distinta a las dos róticas del español, sino que además en inglés es solo una, mientras que en español son dos. Entonces el anglófono va a tener mucho problema. Primero, en articular cada una de las róticas españolas, la R y la R, y segundo, en contrastarlas, bueno, pues cuando proceda, ¿no? No es lo mismo decir pero que perro, caro que carro, quería que querría. Y luego, y esto, aunque parezca muy de perogrullo, pero según mi experiencia como profesor de español, no es tan de perogrullo. Entonces, la H, como todo el mundo sabe, y hemos dicho de hecho muchas veces, es solo ortográfica en español. Y aunque, como digo, es muy de perogrullo, pero por alguna razón los alumnos cuya lengua tienen una H ortográfica que, bueno, que realmente representa un sonido, por ejemplo, bueno, yo enseño a polacos, ¿no? La H en polaco representa un sonido que es más parecido a la J española que a la H inglesa, ¿no? Entonces ellos siempre van a estar diciendo está prohibido beber alcohol. Pues, oye, no, ya te he dicho muchas veces que en español la H es muda, no suena. En serio, de verdad que no. Entonces, hazme caso, no leas la H. Entonces, como digo, y ya lo he comentado antes, pues siempre la ortografía siempre nos va a sugestionar, siempre va a haber cierta resistencia a algunos hechos ortográficos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la H en español no se lea, pues eso parece que no lo encajan bien los alumnos, ¿no? Entonces, por mucho que sea simplemente, oye, que la H no se lea, pues la van a leer. También hemos dicho que en inglés no existe el fonema de la ñ, y bueno, esto realmente en mi opinión no es especialmente importante, ¿no? Porque la ñ al fin y al cabo en el propio español procede de la palatalización de n con j, bueno, entre
entre otras cosas, ¿no? Pero entre de las principales evoluciones son la N más yod, ¿no? Pues de ahí procede la ñ española, ¿no? Y bueno, hay algunos autores que dicen, oh por Dios, hay que distinguir muy claramente la ñ de la n seguida de i más vocal, porque no sé qué. Bueno, pero realmente hay muy pocos pares mínimos y podríamos decir incluso que los pocos pares mínimos que hay pues son bastante surrealistas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenemos uranio y uranio. Pues bueno, sería muy difícil confundir uranio con uranio. Unión y unión. ¿Qué es unión? El aumentativo de uña. Y luego miño, el río, y minio, que ni siquiera sé lo que es. Entonces, como vemos, pues bueno, no pasa nada si un inglés dice uranio en vez de uranio, ¿no? Creo yo. También comentamos en su momento que aunque nosotros escribamos y digamos que, bueno, prototípicamente B, D, G son oclusivas, pero lo cierto es que los alófonos aproximantes ocurren el 80% de las veces y las oclusivas como tales solo ocurren el 20% de las veces. Entonces aquí quizá habría que replantearse esto, pero bueno, yo por supuesto no tengo esta autoridad para replantearme el inventario fonético del español ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente que tengamos en cuenta que los alófonos aproximantes ocurren el 80% de las veces. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que en inglés, como ya hemos dicho, no existen estos sonidos aproximantes, por lo cual los ingleses siempre, y además otra vez, la ortografía influye algo, ¿no? Entonces los ingleses siempre van a pronunciar B, D, G como B, D, G oclusivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pronunciar oclusivas cuando corresponden a aproximantes, ya hemos visto cuando corresponden las aproximantes, pues esto un hispanohablante nativo puede llegar a percibir que estás pronunciando una consonante doble, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú abajo, en vez de abajo, pronuncias abajo con la B oclusiva, pues a lo mejor puedes estar percibiendo que es una B larga o incluso doble geminada, ¿no? Entonces puedes estar escuchando que no es abajo normal, sino abajo. Luego volvemos otra vez a problemas de ortografía, bueno, ortoépica en general que se llama, ¿no? Entonces, otra vez lo decimos, la V es solo ortográfica en español y aquí hay mucha más resistencia que con la H, ¿no? Porque la H al fin y al cabo, pues bueno, al final les entra en la cabeza que la H no se pronuncia, vale, pero es que incluso en niveles de C1, incluso, bueno, yo conozco profesoras de español que todavía pronuncian la letra V, la pronuncian como V, ¿no? Entonces, pues, al final te dicen vuelvo de Valencia y ya te has quedado loco, ¿no? Con 3 palabras ya te has quedado loco. Entonces, pues, bueno, está esta gran resistencia a no pronunciar V y además no ayuda el hecho de que muchos cantantes, no sé por qué, o sea, las escuelas de cantantes me imagino que dicen esta estupidez de que la V se pronuncia como V, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchos cantantes que pronuncian la letra V como V. Pero es que además, bueno, claro, como es una cosa tan artificial y tan ridícula, pues le pronuncian V a veces, otras veces no. Hay veces que pronuncian la B ortográfica como V, en fin, una locura, ¿no? En cualquier caso, claro, tú estás harto de decirle a los alumnos, oye, que la V no se pronuncia V, que la V se lee exactamente igual que la B, pero luego te dicen, no, pues en esta canción están diciendo V, y claro, pues ahí que les vas a decir, ¿no? Entonces, cuidado con las canciones. En cualquier caso, eso no quita que sea más o menos razonablemente aceptable pronunciar como V, es decir, como V, la B aproximante. Ya hemos dicho que la B aproximante, pues al principio puede no ser muy fácil de pronunciar, hace falta cierta práctica, ¿no? Entonces, pues parece que la V perceptivamente es más parecida a la B aproximante. Entonces, pues bueno, siempre y cuando esta V no la hagamos muy pesada, muy larga, pues bueno, parece que como una solución provisional puede estar bien pronunciar V, es decir, V, así muy, muy ligerita, pero no V, por Dios, cuando sea el alófono aproximante de B.
Luego, la aproximante de española es aceptablemente parecida a la fricativa de inglesa. Lo que pasa es que ya hemos dicho, la de española es aproximante, por tanto no es tan pesada como la de inglesa. Entonces, pues bueno, se les puede decir a los alumnos que es lo mismo, pero ojo, que no te digan dedo, ¿no? Sino dedo. Y otro problema es que el alófono aproximante de la g, pues perceptivamente en las lenguas en las que no existe el alófono aproximante de g, los alumnos tienden a percibirlo más como j que como g. Entonces, pues claro, esto incluso sin tú haber explicado nada, pero los alumnos pues se hacen su propia teoría, que bueno, por cierto, está muy bien formada, simplemente que no es especialmente correcta, ¿no? Pero se hacen su propia teoría, ¿no? Entonces ellos se hacen la teoría de que el alófono aproximante es J, entonces pues a lo mejor no te dicen bodega, tampoco te dicen bodega, pero te dicen bodeja. Y claro, pues al principio te quedas así un poco loco, ¿no? Y dices, vale, que lo que quieres decir es esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que aclarar que el aproximante de G no es J, es una G más suavita, aunque para ellos sea más parecido a una J. Aparte, respecto a esta G aproximante, pues está la dificultad de que, claro, como ocurre, bueno, es una velar, ¿no? Entonces ocurre dentro de la boca, por así decirlo, ¿no? Ocurre al fondo de la boca, por tanto es muy difícil ver lo que está ocurriendo, por tanto, bueno, pues no es fácil, primero, no es fácil explicar cómo pronunciarla y no es fácil que los alumnos practiquen y, bueno, se puedan ver a sí mismos si están poniendo toda la boca como Dios manda, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está este problemilla. Ya hemos dicho también que el inglés carece de los róticos españoles R y R. Luego, R, la simple, la percusiva, es perceptivamente idéntico a la T con este simbolito por debajo, ¿no? Que es la T que aparece, por ejemplo, en el inglés americano en sílaba átona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en water, pues ellos en inglés americano normalmente no se dice water, sino water, ¿no? Con esta R, ¿no? Entonces, bueno, pues se les puede explicar esto, ¿no? Que esta R española es por supuesto, no es fonéticamente igual, pero perceptivamente sí es igual, ¿no? Entonces, pues bueno, se le puede decir, cuando aparezca una R española, simplemente decir la R de, por ejemplo, water. Aparte, ya hemos dicho, ¿no? El problema de que en español hay que distinguir claramente entre la R y la R, cosa que, bueno, no es necesaria hacer en inglés porque no existen dos elementos róticos distintos en inglés. También hemos dicho que en español la T y la D son dentales, mientras que en inglés son alveolares, ¿no? Entonces esto muchas veces da la impresión, es decir, otra vez, ¿no? Volvemos al acento extranjero. Esto es lo que da muchas veces la impresión de que los ingleses, pues como se suele decir, ¿no? Así vulgarmente, hablan con una patata metida en la boca, ¿no? Entonces, y hablando de patata, ¿no? Pues ellos, por ejemplo, no dicen patata, sino que ellos te van a decir patata, ¿no? Pues bueno, ojo con esto. Y volviendo a la aspiración de las oclusivas sordas en inglés, sabemos que en español no existen alófonos aspirados, por tanto, simplemente no hay que aspirar las oclusivas sordas, pero bueno, aun cuando los ingleses puedan llegar a dominar que ellos no produzcan oclusivas sordas aspiradas, pero pueden tener un problema perceptivo, es decir, ellos pueden llegar a dominar la producción, pero a la hora de que cuando un nativo les hable a ellos, pueden tener este problema perceptivo. Un anglófono reconoce una oclusiva sorda no por la falta de sonoridad, no porque sea sorda, sino por la aspiración. Entonces, claro, si tú, como hablante nativo del español, le pronuncias una oclusiva sorda sin aspiración, pues ellos no lo reconocen como oclusiva sorda, sino que lo van a reconocer como oclusiva sonora. Entonces, si tú les dices perro, pues para ellos entender perro tendría que ser perro. Entonces, si tú les dices perro con la P normal, ellos lo que van a entender es berro con B. Entonces, pues bueno, aquí tenemos también este problema que tienen los pobres anglófonos.
Luego, como ya hemos comentado también, la S castellana es apicoalveolar, es esta S carrasposa que no es S, sino que es S, ¿no? Entonces, perceptivamente está más cercana a su sh de show. Como en español, bueno, no existe un fonema, por supuesto, pues hay variedades en los que sí existe este sonido sh, pero no existe un fonema en el español estándar que sea sh. Pues esto en principio no debería ser un problema especialmente grande, el hecho de que los madrileños y toda esta gente del norte pues pronuncie se, pero aún así pues les puede resultar confuso, ¿no? Entonces también hay que advertirles de esto, ¿no? De que en algunas partes de España no se dice Sevilla, sino Sevilla. Luego también hemos dicho, en español no existe el fonema z y bueno, pues incluso dependiendo de la variedad, en muchas variedades ni siquiera es un alófono. Entonces, otra vez volvemos aquí a los problemas ortoépicos. Resistencia a pronunciar la letra Z como, bueno, pues ya sea como Z o incluso S. Entonces, claro, como en inglés y en la mayoría de las lenguas, la letra Z representa el sonido Z, la S sonora, pues no sé, hay esta gran resistencia a pronunciar la letra Z como ya sea Z o S. Y luego, por alguna razón, hay una creencia muy frecuente de que la Z es distinta en español y en inglés, es decir, que no son el mismo sonido. Efectivamente, no son exactamente el mismo sonido, pero perceptivamente, al menos para un español, para un hispanohablante, la Z del inglés es perceptivamente idéntica a la Z del español. Entonces simplemente hay que decirle, oye, la Z, bueno, si tú quieres distinguir, si quieres sesear, pues nada, pues sesea y ya está, ¿no? Pero la Z en inglés es la misma que en español. Entonces cada vez que encuentres la letra Z, pues simplemente di la Z de think en inglés y ya está. Otro problemilla que tampoco es un problema especialmente importante, pero volvemos al acento extranjero. La Y española es más tensa que la Y, por ejemplo, en yes del inglés, pero menos tensa que la Y de joke, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosa intermedia. Los anglófonos van a tender siempre a pronunciarlo más bien como yes, ¿no? Entonces, pues los anglófonos van a tender a decir pollo, ¿no? Que, bueno, en español suena un poquito raro, al menos en el español de España y de muchas partes de América, aunque como vimos en su momento, hay otras partes de América en que es la pronunciación frecuente, decir pollo en vez de pollo. También hay problemas ortoépicos con la elle. ¿Cuáles? Pues puede ser bien que ellos, por ejemplo, en inglés, illegal se escribe con las dos L's, pero solo se pronuncia una L. Entonces, pues ellos pueden llegar a no, es decir, a que siempre que encuentran una L, lo van a leer como una L normal, o lo pueden leer como una L doble, o bueno, cualquier cosa que se les ocurra, pero en fin, insisto, estos problemas ortoépicos que en principio deberían ser muy básicos, o sea, a ver, la ortoépica al fin y al cabo es algo que es básicamente las primeras clases, ¿no? Es decir, la ortoépica más básica al menos, ¿no? Pero aún así, como no se le presta mucha atención a esto, pues al final lo que ocurre es que llegan a niveles medios, incluso altos, y no saben leer. O sea, yo esto lo veo en mis alumnos, ¿no? Que realmente no saben leer. Curiosamente, saben hablar, pero no saben leer. ¿Por qué? Porque esto son problemas ortoépicos. Luego, la J es más fuerte en español que la H inglesa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto creo que lo sabe todo el mundo. Y bueno, tampoco pasa mucho si los ingleses leen la J como J, ¿no? Porque ya hemos dicho también que en muchos dominios hispanohablantes la J pues, no es tan J, sino que es más suave y es más parecida a la H inglesa. También puede haber problemas ortoépicos con las secuencias escritas en G, G, E y G, I. Pues puede ser que lean Y, G, que lean G, Gi, etc., ¿no? Entonces, otra vez, esto es ortoépica básica. Y luego, también como hemos dicho ya, la L nunca es velarizada en español, excepto, bueno, algunos hablantes catalanes. Esto solo contribuye al acento extranjero y, sobre todo, está la tendencia de una mayor velarización en posición implosiva, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, mile o milk en inglés, pues siempre esta L implosiva es velarizada.
Entonces, pues a lo mejor un inglés te va a decir el niño. Pues, bueno, sí, pero no, ¿no? Una vez vistas las principales diferencias segmentales, vamos a ver las principales diferencias suprasegmentales que, como ya hemos dicho, las vamos a limitar sobre todo al ritmo y a la estructura silábica. Ya lo estuvimos viendo en la clase anterior un poquito, así que tampoco me voy a extender mucho. Tenemos la clasificación tradicional que dice que el español es una lengua de ritmo silábico, de isocronía silábica, mientras que el inglés es una lengua de ritmo acentual, isocronía acentual. Entonces, en español, cada inicio de sílaba se distribuye en intervalos de tiempo más o menos regulares. Por tanto, cada sílaba, ya esté acentuada, ya esté no acentuada, ya sea átona, tiene una duración similar a las demás. Ya vimos en la clase anterior que, por supuesto, dependiendo de las características intrínsecas de los segmentos que componen una sílaba, pues una sílaba va a ser efectivamente más larga, más breve. Otro elemento que contribuye a la mayor o menor duración de una sílaba, pues es efectivamente si está acentuada o no. Pero aún así, perceptivamente, las sílabas en español pues más o menos duran lo mismo. Esto es lo que pretende reflejar estos cuadritos de esta imagen, ¿no? Que va a durar más o menos lo mismo las, que es átona, que ya, que es tónico. Es decir, va a durar exactamente todo lo mismo e insisto, esta es una de las razones por las que para los extranjeros el español suena a metralleta, ¿no? Porque cada sílaba es una bala, es un disparo, por así decirlo, y cada sílaba, pues como perceptivamente dura lo mismo, pues es eso, ¿no? Parece el ritmo de una metralleta, ¿no? Las llaves están en la cama, ¿no? Mientras que esto, por ejemplo, un inglés, pues le pondría bastante más duración a llaves, a ya, que a las, ¿no? Entonces, para un inglés esto pues sería las llaves, así, ¿no? Entonces, pues eso no es una metralleta, mientras que el español es las llaves están en la cama. El inglés, por otra parte, como ya dijimos en la clase anterior, es una lengua de ritmo acentual, por tanto son las sílabas acentuadas, y no cada mero inicio de sílaba, las que aparecen a intervalos más o menos iguales unas de otras. Entonces, son las sílabas acentuadas, no cada mero inicio de sílaba. Aquí habíamos visto que las es una sílaba, por tanto, eso es una unidad de tiempo que es igual que ya, que es igual que ves, que es igual que es igual que tan, etc. Pero el inglés no, y esto lo vamos a ver, ya lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a volver a ver. Entonces son las sílabas acentuadas las que aparecen a intervalos más o menos iguales unas de otras. Entonces por eso tenemos cats, es una sílaba acentuada, chase es una sílaba acentuada, mice es otra sílaba acentuada. Luego they have, entonces por ejemplo en the cats have, pues este de no está acentuado, este have no está acentuado, entonces pues esto no cuenta en la unidad de tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces va a durar lo mismo cats, que es la única sílaba acentuada, que the cats could have been. En the y en could y en have y en been, todas estas palabras, todas estas 4 palabras son inacentuadas, son átonas, por lo tanto no computan, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso dura más o menos lo mismo cats que the cats could have been. Entonces, para introducir todas estas sílabas extras de could have been en el pie, que al fin y al cabo es la unidad de tiempo en inglés, claro, todas estas sílabas átonas tienen que reducirse lo mínimo y por eso, tienen que reducirse lo máximo a lo mínimo. Y por eso está que lo vamos a comentar ahora, esta tendencia tan grandísima del inglés a reducir todas las vocales átonas a schwa. Entonces, ¿cuáles son las dificultades derivadas del distinto tipo rítmico en inglés y en español? Pues, como ya hemos mencionado, para poder acomodar las sílabas extra en cada pie, las sílabas átonas han de reducir su duración, es decir, han de reducir su duración y por tanto el timbre se neutraliza en schwa. Entonces esto, como ya hemos comentado, puede llevar a problemas como que no se distinga si está diciendo niño o niña. Ni es tónica, por tanto ni es ni, pero luego ño y ña es átona, entonces los ingleses van a tender a pronunciar exactamente ño y ña, es decir, ñ más schwa.
pero claro, entonces no sabemos si es niño o niña. Luego lo mismo pasa con los, las, les. Pues los, las, les, la O, la A, la E son átonas, por tanto para un inglés va a ser siempre schwa. Entonces pues no sabe si se está diciendo masculino, femenino, objeto directo o objeto indirecto. Y luego otra dificultad derivada del distinto tipo rítmico es que el inglés tiene un 60% de sílabas cerradas, mientras que el español solo tiene el 28% de las sílabas cerradas. Sílabas cerradas, sílabas trabadas, que también se llaman, son las sílabas que terminan en una consonante, es decir, que no terminan en el núcleo, sino que terminan en una consonante, que tienen coda, vaya. Entonces, las sílabas cerradas, las sílabas trabadas, son intrínsecamente más tensas, tienen más tensión. Entonces, como los ingleses, en inglés la mayoría de las sílabas están trabadas, pues intrínsecamente son más tensas. Entonces, cuando no están trabadas, a los ingleses les cuesta mantener esa tensión. Entonces, ¿qué pasa si cuesta mantener esa tensión? Pues que las vocales puras del español, lo que ya vimos de, por ejemplo, que y no, que son sílabas abiertas, pues es difícil mantener esa tensión y por tanto se tiende a diptongar estas vocales puras en sílaba abierta. Entonces un anglófono va a tener dificultad en decir que y no, y va a tender a decir que y no, porque es decir, los diptongos pues son más fáciles de pronunciar cuando falta tensión. Sobre la estructura silábica, pues ya en su momento, hace 2 clases, creo, 3 clases, vimos la estructura española, que es bastante restringida. Lo vamos a resumir aquí, ¿no? Eso, insisto, ya lo vimos en su momento, entonces no vamos a ahondar mucho. Dijimos que el ataque tiene 2 consonantes como máximo, la primera siempre es una oclusiva o una F y la segunda siempre es una líquida. Luego el núcleo, pues en español solo puede ser un vocoide, ya sea una vocal pura, un diptongo, un triptongo, y la coda como máximo puede haber 2 consonantes. Y bueno, estas codas con 2 consonantes son raras en español y la segunda siempre es una S. Entonces vemos aquí muchas restricciones en la estructura silábica del español, mientras que la estructura inglesa es bastante más compleja. Entonces, en inglés el ataque puede tener 3 consonantes como máximo. Tiene la restricción de que la primera consonante siempre es la S, la famosa S líquida, ¿no? Entonces, pues en inglés, por ejemplo, podemos tener spray, spray que decimos los españoles, porque en español, insisto, no existe el ataque con 3 consonantes y por supuesto no existe la S líquida. Luego el núcleo, aparte de como en español, que puede ser un vocoide, también pueden ser sonantes silábicas. Sonantes, como ya hemos dicho muchas veces en el curso de lingüística indoeuropea, las sonantes son limonero. Entonces, pues por ejemplo en people, pues aquí p, el núcleo es esta L, ¿no? P. En button, pues el núcleo de la segunda sílaba es esta N, que, bueno, es el núcleo. Es decir, la O realmente no suena, entonces es button. Y en Hungary, el núcleo es esta R, es decir, la A, bueno, por supuesto depende mucho de la variedad, ¿no? Pero la A en principio no suena, entonces el núcleo es la R, no es Hungary, sino Hungary. Y luego la coda, esto yo creo que es lo que más dificultad tenemos los españoles, ¿no? La coda, que puede tener como máximo 4 consonantes, lo cual para un español es bastante loco. Entonces, por ejemplo, el plural de texto, es decir, textos en inglés, pues es texts. Entonces, KSTS. Aún así, no vamos a mentir, y los propios ingleses, cuando hay una coda tan loca con 4 consonantes, tienden a reducirla, ¿no? Entonces, pues claro, 4 consonantes, incluso si estás más o menos acostumbrado, pues es difícil, ¿no? Entonces, 4 consonantes se tienden a reducir. Siempre se acaba quitando una de estas 4 consonantes y se quedan con 3, que es bastante frecuente en inglés, y bueno, eso no se tiende a reducir 3 consonantes. Entonces, ¿cuáles son las dificultades derivadas de la estructura silábica? Otra vez, hemos visto que, bueno, la estructura silábica del inglés es mucho más compleja que la del español, por tanto, los ingleses no deberían tener problemas, pero sí.
y concretamente son problemas que están muy relacionados con lo que hemos visto anteriormente sobre el tipo rítmico, porque el tipo rítmico y la estructura silábica de una lengua están muy íntimamente relacionados, ¿no? Ya lo dijimos también. Entonces, problemas de la estructura silábica, pues que como en español la estructura silábica siempre normalmente o muy frecuentemente suele carecer de coda, es decir, las sílabas son abiertas. Esto va a provocar la diptongación de E y de O en sílaba abierta, ¿no? Ya lo hemos comentado hace un par de diapositivas. Luego también la reducción a schwa. Estas dos cosas ya las habíamos comentado, por tanto no me extiendo más. Y lo que es nuevo aquí es que hay una disminución de la comprensión auditiva y del acceso al léxico a causa de la resilabificación. Ya hemos dicho que el español favorece siempre la sílaba abierta y por tanto va a resilabificar. Esto lo hemos estado viendo mucho en las últimas transcripciones, ¿no? Entonces, mis amigos, esto se espera, un extranjero en general va a esperar que sea efectivamente mis amigos. Pero no, entonces la realidad no es mis amigos, sino mis amigos. Claro, entonces, esto para un inglés, cuando accede a su léxico mental, a su lexicón y todas estas cosas que hemos visto en el curso de lingüística general, pues él intenta recuperar una palabra que sea samigo. Pero claro, dice, pues samigo, esa palabra no la conozco. Entonces, pues esto le causa, como digo, un problema de acceso al léxico y, lógicamente, también disminuye la comprensión auditiva, ¿no? Porque él espera una cosa, pero obtiene otra. Entonces, esto es lo mismo que, nos pasa a todos en la vida en general, ¿no? Si nosotros estamos esperando una cosa y de repente nos dan otra, pues al principio, al final quizá conseguimos hacernos cargo de la circunstancia, pero al principio nos quedamos pillados, como se dice, ¿no? Al principio nos quedamos pillados y ya luego, un poquito a posteriori, respondemos. Pero al principio nos quedamos pillados. Entonces, de hecho, este quedarse pillado al principio es lo que también una de las cosas que causa que los extranjeros digan que los españoles, o los hispanohablantes en general, hablamos muy rápido. Realmente no es un problema tanto de tempo, es decir, no es que objetivamente los españoles hablen muy rápido, sino que como se han quedado pillados al principio, pues ya eso crea un cuello de botella, ¿no? Y entonces pues todo lo que viene detrás está atascado en ese quedarse pillado del principio. No sé si esta explicación, que por cierto es bastante heterodoxa, se ha entendido, ¿no? Pero la cuestión es esa, como ya desde el principio, desde que has empezado a decir mis amigos, pues ya en la primera sílaba ya hay un problema. Entonces ya pues ellos están procesando esta primera sílaba y todas las sílabas que llegan a continuación tienen que esperar a que se procese la primera. Entonces ya como las siguientes sílabas tienen que esperar a que se procese la primera, pues ya luego la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, sílabas, pues ya eso, se va haciendo el atasco cada vez mayor y por eso da la sensación de que los españoles hablan rápido. Insisto, no sé si toda esta explicación tan heterodoxa se ha entendido, pero más o menos. Y luego otro problema es la tendencia a la oclusión glotal. En inglés la oclusión glotal no es tan frecuente, no es tan marcada, no es tan acusada como por ejemplo en alemán, pero sí que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, un inglés va a tender no solo a no decir mis amigos, sino que va a tender a decir mis, y aquí va a hacer una oclusión glotal. Una oclusión glotal es una parada con la glotis, ¿no? Entonces va a decir mis amigos, mis amigos. Entonces, una parada muy acusada entre estas dos sílabas.